celular reversible se caracteriza porque presenta alteraciones funcionales más que alteraciones bioquímicas, muy escasas obras de alteraciones bioquímico-moleculares, que se repercuten en escasos cambios ultraestructurales, escasísimos son los cambios ultraestructurales en los reversibles. Por ejemplo, los ejemplos más característicos de lesiones celulares reversibles son el edema celular por hipoxia y los cambios grasos por esteatosis ATP. Si no se corrige, ¿no es cierto?, la lesión, las causas de lo que nos está llevando a la lesión celular reversible, las células entran en lesión celular irreversible, que terminan en muerte celular. Puede ser por necrosis, apoptosis. Hay diferentes morfologías de muerte celular. Ahí está la necrosis, la apoptosis, la necroptosis, la necroptosis y la necroptosis. Esas son expresiones morfológicas de muerte celular. ¿Sí? Acá está. El punto bioquímico crítico para hablar de lesión celular irreversible es el aumento de los niveles de calcio en el citoplasma celular que termina en necrosis. Todo eso se ve. Acá está. Hemos dicho de dónde proviene el calcio que se eleva dentro de la célula, de la parte externa, ¿no es cierto?, por la falla de la bomba de sodio y potasio. Calcio, ¿no es cierto?, va a entrar mayor cantidad de calcio dentro de la célula, de la liberación de la mitocondria y de la liberación de los. Estos son los tres fuentes para que se aumenten los niveles de calcio intracelulares, muy exitoso. ¿Sí? ¿Qué van a hacer estos niveles de calcio? Activan las enzimas celulares. Todas las enzimas celulares se activan. La fosfolipasa que va a ir a degradar a los fosfolípidos. ¿Dónde tenemos fosfolípidos? En las membranas, la membrana celular, en las membranas del núcleo, en la membrana de la mitocondria. Entonces se profundiza más la lesión celular, ¿no es cierto?, atacando estructuralmente. Las proteasas, alteraciones de la membrana y de las proteínas del citoesqueleto. Las endonucleasas que van a dar un daño nuclear, y se va a producir más ATPasa que va a seguir atacando a la poca molécula de alta energía que tenemos. Entonces la ATPasa va a seguir terminando a las moléculas de ATP y va a bajar más las moléculas de ATP. Entonces, mire, es el daño de la membrana por los fosfolípidos y las fosfolipasas y las proteasas. Y por las endonucleasas el núcleo. Por la ATPasa hay más depresión del ATP, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la mitocondria, aumento de transición. Se va a alterar la transición de la membrana mitocondrial. ¿Eso qué significa? Que va a dejar fugar los electrones, ¿qué se llama estas sustancias? Hidrogeniones. Los hidrogeniones van a empezar a perderse por la semipermeabilidad de la mitocondria. Estamos hablando de los famosos que los hidrogeniones, por el flujo de hidrogeniones se produce, ¿no es cierto?, a la producción de moléculas de ATP. Y si va a haber fuga de hidrogeniones, entonces va la función de la mitocondria de sincronizar las moléculas de ATP, se va a profundizar más la ATPasa que deprime la ATP. Entonces estamos entrando. Si aquí nosotros decimos ya, quitamos la hipoxia, ponemos en un medio de oxígeno, ya no vuelve, porque este es el punto de no retorno de lesión celular irreversible. ¿Sí? Dame otra vez. Ahí está. Lesión celular irreversible. El aumento del calcio intracitoplasmático es uno de los eventos más críticos en la transición de lesión celular reversible a irreversible. No es solo más calcio, sino que actúa como un segundo mensajero tóxico que activa múltiples sistemas destructivos dentro de la célula. Me estoy refiriendo a las enzimas. El mecanismo patológico de la lesión celular irreversible. ¿Cómo se produce la lesión celular irreversible? Uno, ¿de dónde viene el aumento del calcio en el citoplasma? Ya hemos visto, ¿no es cierto? Viene de parte de afuera,
¿no es cierto?, por la falla de la bomba de sodio, potasio, calcio. Entonces, cuando hay lesión, ¿no es cierto?, como la hipoxia, con toxinas, con isquemias. Entonces hay falla de ATP, falla de la bomba de calcio, entrada de calcio desde el exterior al interior, liberación desde el retículo endoplásico y la mitocondria. Esto es un explicativo ya. Resultado, sobrecarga de calcio citoplasmático. Punto bioquímico crítico de los retornos de lesión celular. Otra vez. Dos, ¿qué hace el calcio elevado dentro de la célula? Activa enzimas, hemos dicho, ¿no es cierto? El calcio activa enzimas que digieren la célula. ¿Quiénes? Activan las fosfolipasas. ¿Dónde se encuentran las fosfolipasas? En las membranas. En la membrana celular, en la membrana del núcleo, en la membrana de los organitos intracitoplasmáticos membranosos. Entonces, todos esos van a ser atacados la fosfolipasa, ¿no es cierto? Y tenemos lesión celular irreversible, muerte por necrosis. Esto es capital. Se dice, una de las características de la necrosis, ataque estructural de las membranas. Esa es la característica de la necrosis. El ataque estructural de las membranas por la fosfolipasa, por las proteasas. Ahora, la fosfolipasa, la proteasa, que es la oxidación de proteínas. La membrana plasmática y los organitos intracitoplasmáticos son atacados por los fosfolipasas. Consecuencia, pérdida de la integridad celular. Lo que ya estaba alterada la función de la membrana, dejando entrar líquido, agua, ahora es peor. ¿No es cierto? No hay integridad, entonces van a entrar más agua, van a salir organitos, elementos importantes dentro de la célula, fuera de la célula, etcétera, etcétera. Ahora, esta activación de fosfolipasas. Otras enzimas que activan son las proteasas. Entonces, degradan proteínas estructurales del citoesqueleto. Si va a haber degradación de las proteínas estructurales del citoesqueleto, el citoesqueleto le da la resistencia, le da la forma, le da la consistencia para que no se deforme la célula. Y si vamos a tener que atacar a las proteínas del citoesqueleto, entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Pérdida de la forma celular y la fertilidad de la membrana. Estas consecuencias que dicen es bien importante, ustedes entienden. Luego, activación de endonucleases. ¿Qué va a hacer las endonucleases? Van a ir a fragmentar el ADN y la cromatina. Y si hay fragmentación del ADN y la cromatina, ¿cuál es la consecuencia? Daño genético irreversible. Pueden darnos proteínas mutadas, se va a alterar la transcripción del ADN, dándonos proteínas mutadas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos activación de la ATPasa, como otro elemento, activación de la ATPasa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la ATPasa? Va a destruir más moléculas de ATP. Porque ya no había moléculas de ATP, porque esto lo está liquidando tremendamente, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener aumento del consumo de ATP. Consecuencia, empeora la depresión endogénica. Yo creo que este cuadrito está muy bien explicado. Efectos claves. Daño mitocondrial. Es uno de los efectos claves. El calcio entra a la mitocondria y produce apertura de los poros de transición de la permeabilidad mitocondrial. Ese poro de transición que permite el fluido, ¿no es cierto?, de los hidrogeniones. Pérdida de potencial de membrana, que es la pérdida de los hidrogeniones, y disminución de la producción de moléculas de ATP. Si hay pérdida de hidrogeniones, fuga de hidrogeniones, entonces no se va a poder formar moléculas de ATP, ¿no es cierto? Entonces ahí está la disminución de la producción de ATP. Es un punto de no retorno todo esto. Aparte del calcio, estamos diciendo que la pérdida del potencial de membrana mitocondrial también es un punto de no retorno, porque no va a poder formar moléculas de ATP, que es importantísimo para que las células estén funcionando. Además, se generan especies reactivas de oxígeno. Eso es lo que no les he explicado. Cuando estamos hablando de la mitocondria, hablamos de la formación de moléculas de ATP.
¿no es cierto? Hablamos de la formación de moléculas de ATP. Cuando se está formando moléculas de ATP utilizando glucosa, más oxígeno, más enzimas producidas por la misma mitocondria como la fosfofructosinasa, todo eso, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer la gluconeogénesis, la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Y esa fosforilación oxidativa, ¿qué nos va a dar como resultado? Moléculas de ATP, más agua, más especies reactivas de oxígeno. En un metabolismo normal de la mitocondria, en una célula normal, siempre se generan especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, cualquier radical libre, son sustancias muy inestables porque tienen un electrón en su última órbita impar. Y como tiene un electrón impar, se puede juntar con cualquier sustancia para utilizar el electrón de la otra sustancia. Por eso son muy inestables, ¿no? Y son muy dañinas los eros. O sea, así es como se forma en una fosforilación oxidativa normalmente los eros. Pero una célula normal, ¿qué hace con los eros? Una célula normal las mismas células tienen enzimas que degradan los eros, como la peroxidasa, es una enzima que degrada los radicales libres de oxígeno. Después puede tener ciertas sustancias que van a neutralizar los radicales libres, ¿no es cierto? Como la glutatión, por ejemplo, que neutraliza las especies reactivas del oxígeno. O puede haber algunos elementos que saquen de la célula las especies reactivas del oxígeno para poder liberarlas. Por eso, en una célula normal se produce normalmente especies reactivas de oxígeno, pero se degrada, se neutraliza o se elimina. En una célula normal nunca hay acúmulo de especies reactivas de oxígeno, nunca. Solo en una célula lesionada puede empezar a aparecer la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno van a ir a dar lesión celular irreversible porque atacan membranas. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno dan peroxidación lipídica. ¿Dónde hay lípidos? En las membranas hay fosfolípidos. Y esas van a dar peroxidación lipídica, se van a degradar. ¿Y qué se va a alterar? La permeabilidad de las células. Van a dar oxidación de las proteínas. ¿Dónde hay proteínas? En las membranas, en el citoesqueleto. Entonces, se está atacando a la estructura. Y al atacar la estructura, la funcionalidad es mucho más profunda, la alteración de la funcionalidad. Y también las endonucleasas son activadas para poder ir a atacar al ADN del núcleo. Eso también realiza los radicales libres de oxígeno. Por eso son muy tóxicos los radicales libres de oxígeno. Y en células lesionadas, por supuesto que se acumulan los famosos eros. Y actúan de esa manera, atacan directamente las membranas. Cuando hay un ataque estructural de membranas, es lesión celular irreversible que tiene que morir por necrosis. Eso es importantísimo, ¿sí? Pero también hay activación, se genera especialmente activación de la apoptosis también. La apoptosis, el calcio favorece la liberación de la citocromo C. Por eso es que los niveles de calcio, cuando están elevados, o pueden llevar a que la célula muera por necrosis, o que también muera por apoptosis. Por necrosis sí hemos dicho, son los famosos radicales libres de oxígeno, y la activación de muchas enzimas, ¿no es cierto? En cambio, cuando se activa, cuando la citocromo C es liberado, ¿no es cierto? La citocromo C se libera de la mitocondria, por lo tanto eso va a activar a las caspasas. ¿Por qué se libera la citocromo C? Porque hay una alteración de la permeabilidad de la membrana externa.
se hace más permeable a la citocromo C. En la lesión celular irreversible, pero que va a morir por apoptosis. ¿Sí? Eso significa de que la membrana mitocondrial externa en lesión celular irreversible se hace más permeable. Se hace más permeable. Y va a permitir la salida de la citocromo C, que es una proteína formada por la misma mitocondria y que nunca debería de salir, porque no se olviden que la membrana externa mitocondrial es semipermeable, que no deja salir elementos importantes. Pero aquí en edema, que hemos pasado a lesión celular irreversible, donde se están alterando las estructuras, se hacen permeables. Y hay esta proteína, que es la citocromo C, sale de la mitocondria al citoplasma. Y cuando sale al citoplasma, activa ciertas enzimas que se llaman caspasas. Son enzimas muy especiales que vamos a hablar cuando estemos viendo apoptosis. Pero estas caspasas son enzimas bien especiales que empiezan a decidir que esa célula va a morir por apoptosis. Por eso es que en el libro les dice la mitocondria, frente a la hipoxia, decide si la célula muere por necrosis o muere por apoptosis, porque puede desencadenar las dos vías, dependiendo cómo se está comportando, alterando las estructuras de la membrana mitocondrial. ¿Sí? Entonces ahí está daño a la necrosis, pero también podemos ir a la apoptosis. Daño de membranas, necrosis. Todo lo que es daño de membranas, daño estructural de membranas, podría haber daño funcional. En el daño funcional ya lo hemos analizado en lesión celular irreversible. Son puras funciones. Estamos en lesión celular irreversible, ya es daño estructural. Por eso es que estamos haciendo atacar a la estructura de las membranas, destruyendo fosfolípidos, destruyendo proteínas, entonces es mucho más permeable. Y eso es característico de la lesión celular irreversible y lo que nosotros decimos aquí es necrosis. Cuando el daño es masivo, se rompen las membranas plasmáticas. Como hay ataque de los fosfolípidos, se van a degradar los fosfolípidos y las membranas que tienen que ser continuas van a ser discontinuas, ¿no es cierto? Y además va a entrar más agua, porque si estamos hablando de necrosis, una de las características es que la célula necrótica, si bien está muerta, está hinchada. Está hinchada en necrosis. Es una célula muerta hinchada, con las membranas completamente permeables, muy permeables, porque se han degradado fosfolípidos, proteínas, todas. Entonces, y también se han degradado todos los componentes intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, todos están degradados. Ahora, escuchen bien, estos elementos degradados que están dentro de la célula necrótica puede abandonar esta célula y salir al tejido conjuntival y se convierte en señales de peligro. Por ejemplo, una proteína que se ha degradado. ¿En qué se degradan las proteínas? En aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces va a salir un aminoácido al tejido conjuntival y es una señal de peligro. ¿Quién la va a reconocer a esa señal de peligro? Los macrófagos ticulares. Me he equivocado y hemos hecho lesión celular reversible en la primera clase, ¿no es cierto? Ya hemos hablado las señales de peligros, donde los macrófagos tisulares reconocen estas señales de peligro y empiezan a activarse y a generar ciertas citocinas como el factor de necrosis tumoral o interleucina que inician la reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque las células necróticas se eliminan por reacción inflamatoria. Siempre las células necróticas están acompañadas de reacción inflamatoria para que puedan ser eliminadas. En cambio, la apoptosis no. En la apoptosis no hay reacción inflamatoria. Además, estamos hablando, cuando hablamos de necrosis, estamos hablando de muerte en grupos de células. En grupos de células hablamos.
Entonces, como son en grupos de células, tiene que haber una reacción inflamatoria que rodee estos grupos. Y esa reacción inflamatoria, ¿qué va a hacer? Va a fagocitar a todas las células necróticas, va a fagocitar, va a degradar y va a eliminar. En cambio, vamos a hacer apoptosis, pero como estamos haciendo diferenciaciones, es decir, en cambio la apoptosis es muerte celular única. Una sola célula. Nunca produce reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque no se ataca en esa degradación que realizan las caspasas, que son unas enzimas muy especiales. Estas caspasas van a degradar todo lo que está dentro del citoplasma, pero no atacan a la membrana celular. La membrana celular está intacta. Lo único que se altera en la apoptosis es la fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que en una célula normal está dentro. Cuando se está produciendo el proceso de apoptosis, va hacia la periferia. Tiene carga negativa la fosfatidilcerina. Y el macrófago tisular reconoce a la fosfatidilcerina. Entonces la reconoce, la fagocita, la degrada y la elimina, sin reacción inflamatoria. Esa es la característica de la apoptosis. Es muerte de una sola célula, ¿no es cierto? No se altera la estructura de las membranas. Lo único que pasa en la membrana celular es que la fosfatidilcerina se va hacia la parte externa para que la reconozca el macrófago tisular. El macrófago tisular la va a reconocer, la va a fagocitar, la va a degradar y la va a eliminar. Eso es lo que pasa con la apoptosis. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? No me Perdón. Daño de membranas, sale por el celular, en la necrosis hay edema. Las células muertas por necrosis son edematizadas. En cambio, las células muertas por apoptosis son bien pequeñitas, son cuerpos apoptóticos. Hay cierta contracción. Esa también es una de las características de la necrosis y la apoptosis. Edema en la necrosis y contracción en las células apoptóticas. ¿Sí? Ambas son eosinófilas. La eosinofilia de las células empieza desde la adaptación. Cuando hablamos de las células que eran células normales y que había la fosforilación oxidativa, todo aquello, ¿se acuerdan? Entonces, en ese fallo de la fosforilación oxidativa, especialmente en las células musculares, utilizaban el glucógeno para convertirlo en glucosa, ¿no es cierto? Y esa conversión dejaba elementos intermedios de la conversión del glucógeno en glucosa, que era el ácido láctico, los piruvatos, que son ácidos y eso acidifica la célula. Entonces, desde adaptación a la lesión celular, así sea irreversible, irreversible, muerte celular, son ácidas las células. Son ácidas. No importa si esa célula va a morir por neurosis o por apoptosis, porque desde adaptación debe ser ácido. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Si tienen alguna duda, no se pregunten. Ahora sí. ¿Por qué esto define lesión celular irreversible? Por el calcio, hemos dicho 20.000 veces, ¿no es cierto? Porque el calcio destruye membranas, inactiva mitocondrias, daña el ADN, agota el ATP, ¿no es cierto? Cuando todos se combinan, las células no pueden recuperar sus homeostasis y se comprometen funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones que se comprometen cuando la célula está muriendo? El aumento del calcio intracelular activa fosfolipasas, daño de membrana, proteasas, daño estructural, nucleasas, daño del ADN, ATPasas, disminución del ATP, daño mitocondrial, disminución del ATP, más EROS. Esto es importantísimo, los EROS para empezar a decir que esta célula va a morir por necrosis. Y la activación de la apoptosis por la alteración de la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria que permite salir la citoplasma. Resultado final, lesión celular irreversible, que puede ser necrosis o puede ser apoptosis. Cualquiera de las dos vías de muerte nos lleva a la hipoxia. Cualquiera. ¿Sí? De hipoxia como causa. Vamos.
Ahí está, este creo que es un cuadro que hay en su libro, y si no está en su libro, ahí está. El daño mitocondrial, mira, disminución de ATP y aumento de hielos, que nos va a dar múltiples efectos anterógrados y el daño de los lípidos, proteínas, ADN, ¿no es cierto? Los fosfolípidos por la fosforilación, por las proteínas, por la peroxidación, la proteosis oxidativa, todo eso. Se me acabó. Ya ahí está la entrada de calcio, ¿no es cierto? Entrada de calcio, aumenta la permeabilidad mitocondrial, activación de múltiples enzimas de las células. Aquí daño de la membrana plasmática y membrana de los lisosomas, claro. Todos los organismos intracitoplasmáticos que tienen membrana también van a estar dañados, ¿no es cierto? Entonces, si la membrana lisosomal se daña, van a salir las 40 enzimas hidrolíticas ácidas que tienen los lisosomas, proteasas, hemonucleasas, aparte de que ya los radicales libres de oxígeno están degradando fosfolípidos, proteínas, y si salen las enzimas del lisosoma, peor. Es una digestión enzimática tremenda, ¿sí? Ahí está, pérdida de los componentes celulares, digestión enzimática. Mal plegamiento de las proteínas cuando hay un daño del ADN. ¿Quiénes te hacen daño del ADN? Los EROS, las especies reactivas de oxígeno, van a atacar al ADN, y ese ADN que nos va a dar mal plegamiento de proteínas, ¿no es cierto? O sea, estas células van a escapar al control, inclusive del ciclo celular. Esta mañana les decía a mis alumnos que han terminado de dar repaso de adaptación celular, y les decía, todas las células que se adaptan siempre están dentro del ciclo celular, respetan el ciclo celular, permiten que se controle en el ciclo celular crecimiento y división, todo lo que es adaptación celular. Pero cuando ya me empiezan a hablar de estas células son hiperplásicas y se pueden convertir en células malignas, ya no es adaptación celular, esa ya es célula lesionada. Como es célula lesionada, ya no me pueden decir que esa célula está dentro del ciclo celular, respondiendo al control de la división y del crecimiento celular. Ese ya ha escapado al control del crecimiento y la división celular, porque ya no es adaptación celular, es célula lesionada. ¿Sí? Eso es bien importante para que ustedes vean. Solo las células adaptadas, sea atrofia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, solo esas están controladas dentro del ciclo celular. Las células tumorales malignas, inclusive las benignas, tienen cierto grado de control de crecimiento y división celular. Bien, eso quería comentar con ustedes. Vamos a otro. Ahí está, daño de las membranas, esto creo que está en sus libros, está en la mitocondria, menor cantidad de oxígeno, hipoxia, hay reactivación de síntesis de fosfolípidos, pérdida de fosfolípidos, especies se forman, si funciona mal la fosforilación oxidativa, se sintetizan las especies reactivas de oxígeno, que nos van a dar peroxidación lipídica, oxidación de las proteínas que van a atacar a la membrana. Cuando hay el ataque estructural de la membrana, repito, es puede celular con necrosis. Cuando hay fuga de la citocromo C de la mitocondria hacia el citoplasma, eso es muerte celular por apoptosis. Y la hipoxia te decide, puede la mitocondria frente a la hipoxia decide si va por apoptosis o la misma cosa. ¿Sí? Hay daño del citoesqueleto, y si hay daño del citoesqueleto se deforma la célula, ¿no es cierto? Y se hace más permeable las membranas, va a permitir la salida ¿qué les decía hace rato? Va a permitir la salida de
los elementos fragmentados que se llama, hace rato les he dicho. Fosfatidilcerin. Fosfatidilcerin. No. Son elementos que permiten que los macrófagos reconozcan señales de peligro. Gracias. Entonces, si van a salir fragmentos de proteínas, de fosfolípidos fuera de las células, se convierten en señales de peligro. Y esas señales de peligro son reconocidas por los macrófagos tisulares y va acompañada de reacción inflamatoria. Estoy un poquito indispuesta con los que ya vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Aquí está, ¿qué pasa cuando la mitocondria funciona mal? Ahí está. Disfunción mitocondrial, disminución de ATP, aumento de los hidratos. Escuchen mal. Cuando hay un aumento de la producción de hilos, esa célula entra en estrés oxidativo. Estamos viendo dos tipos de estrés. Estrés oxidativo, el aumento de especies reactivas de oxígeno, y estrés del retículo plásmico, pero eso era por la acumulación de proteínas mal plegadas en el citoplasma de la célula. Eso es estrés. Este es el estrés oxidativo por la acumulación de las especies reactivas de oxígeno en la célula y múltiples alteraciones y necrosis. Este es un cuadro comparativo de los efectos clínicos. Miren el daño hepático del infarto del miocardio. Es cuadro clínico por el aumento de calcio y la parte irreversible. Ahí tenemos el mecanismo por el calcio, entrada masiva de calcio, ¿no es cierto? Y la baja formación de ATP. Entonces, ¿por qué se forma esto? Por la falla de la bomba iónica, ¿no es cierto? Consecuencia de pérdida de la homeostasia, ¿no es cierto? Y en el corazón, ¿cómo vamos a ver? Isquemia coronaria, por hipoxia, ¿no es cierto? Y en el hígado, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver por la hipoxia, sino por el alcohol, que son alcohol, fármacos, todos que son tóxicos que alteran a los hepatocitos y que también nos van a dar la situación de activación de fosfolipasas, daño de la membrana plasmática y organelas, aumento de la permeabilidad para ambos, ¿no es cierto? Para ambos, ruptura del sarcolema y necrosis miocárdica aquí. Y estamos diciendo que esto es infarto de miocardio. O se dice infarto de miocardio o necrosis miocardio, ¿sí? Y daño de la membrana por liberación de enzimas en los hepatocitos. La membrana se hace permeable y se liberan enzimas. Ustedes saben que hay enzimas, dos enzimas que las encontramos. Vamos otra. La aspartato aminotransferasa que se encuentran, son enzimas que se encuentran en los hepatocitos y en los músculos y en los riñones. Entonces, esta ACT, que es el aspartato de aminos, podría ser solamente, nos puede indicar lesión del hepatocito, necrosis del hepatocito, porque los hepatocitos se degradan sus membranas y salen estas enzimas y llegan a la sangre. Y en la sangre nosotros tendríamos que ver después de a la 1 hora de haberse producido el infarto, estamos hablando de necrosis, entonces decimos que este paciente mucho más. Esa es la explicación de la aparición de estas enzimas en la sangre, que el corazón ha sufrido un infarto. ¿Qué es el infarto? Necrosis, muerte por necrosis de las células. Y de la alanina aminotransferasa, este es exclusivo del hepatocito. Esto, ¿sí? Intracelular de los hepatocitos. Esto es exclusivo. Entonces aquí vamos a decir que si hay alguna alteración del hepatocito, los niveles de alanina aminotransferasas van a estar completamente elevados. Y eso está bien. ¿Sí? Eso con relación a la correlación clínica que tenemos en necrosis y las diferentes enfermedades. Activación de proteasas, ¿no es cierto? Aquí, degradación del citoesqueleto, pérdida de estructura celular, miocitos que pierden integridad, alteración de la arquitectura del hepatocito. Y ahí tienen todas las activaciones y las características. Lo más importante aquí
es que disminuye el ATP y aumentan los EPO, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de infarto de miocardio, entonces vamos a tener la necrosis, que es muerte celular por necrosis, es el infarto de miocardio trombosis. Y la falla metabólica hepática cuando tenemos estos niveles en sangre. Son enzimas intracelulares. Y como estamos haciendo necrosis, entonces estas enzimas van a salir de las células necróticas y van a llegar a la sangre. Y esa es una señal de muerte celular por necrosis. Vamos a ver. Ahí está la correlación clínica de la muerte del infarto agudo del miocardio, la isquemia, nos va a llevar a la disminución de ATP, aumento de calcio, activación enzimática, más de mitocondrial, necrosis de cardiomiyocitos, las troponinas están elevadas en sangre y la consecuencia pérdida irreversible del tejido coagulante. Y aquí relación clínica daño hepático, el alcohol, los fármacos, alteran la membrana, aumenta el calcio intracelular, activación enzimática, necrosis, apoptosis de los hepatocitos y tienen sus marcadores como el ACT elevado, el ALT elevado. Pero este es el específico de los hepatocitos, porque esto se puede encontrar en hepatocitos, en riñones, en músculo. ¿Sí? Consecuencias, pérdida de la función metabólica y de intoxicación. Aquí he puesto en rojo y en letras minúsculas el aumento del calcio intracitoplasmático por importe de punto convergente final del daño celular, porque activa mecanismos destructores llevando a la lesión irreversible. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son sustancias químicas inestables porque tienen un electrón en su última órbita. Como tienen un electrón, pueden conjugarse con cualquier tipo de sustancia orgánica, no orgánica, lípidos, proteínas, todo, y se combinan con los electrones de estas células y las van a atacar, las van a destruir. Por eso se dice que los radicales libres son sustancias muy inestables por la presencia de un solo electrón en su órbita y se pueden unir a los electrones de lípidos, de proteínas, etcétera, etcétera. Por eso son inestables. Ahora bien, son tóxicos, se pueden combinar con electrones de cualquier sustancia y actúan como orgánicas e inorgánicas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etc. Los radicales libres se generan del oxígeno y del hidrógeno dentro del organismo. El oxígeno y el hidrógeno. Normalmente la célula normal genera radicales libres de oxígeno y radicales libres de hidrógeno. Ya les he dicho que tienen sus métodos de defensa para que estos radicales libres no lesionen sus células. Radicales libres de oxígeno normalmente se generan durante la fosforilación oxidativa que la mitocondria realiza. Las condiciones normales de la célula generan estos elementos que son muy tóxicos y que por motivos por algunas sustancias son neutralizadas, degradadas, eliminadas, etc. ¿Sí? Las células lesionadas, cuando la célula está lesionada, aumenta la producción de los EOS. Claro, si hay una lesión celular de la mitocondria funciona mal y genera más radicales libres de oxígeno. No las puede eliminar y las acumula. Entonces las células lesionadas siempre generan más EOS y almacenan más EOS. ¿Sí? Disminuye la eliminación y la neutralización. Conducen a la acumulación de estas sustancias en las células lesionadas, llevando a cuando hay mucho radical de oxígeno, las especies reactivas de oxígeno, los famosos EROS, cuando se acumula se llama estrés de retículo, estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Porque la acumulación de proteínas mal plegadas en las células del estrés del retículo, porque los enteroplásmicos rugosos sintetizan, ¿cierto?, las proteínas mal plegadas. Estamos hablando del estrés oxidativo. Entonces, cuando la mitocondria funciona mal y empiezan a acumular los radicales libres de oxígeno. Esto nos va a desencadenar lesión celular irreversible y muerte celular, porque atacan estructuras delimitantes.
también son causantes de cáncer. En el envejecimiento, la producción de las radicales libres es muy fuerte, se podría decir, y en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, es importantísimo. Entonces, causa del envejecimiento y de las enfermedades degenerativas es la acumulación de las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Los leucocitos activados, como son los neutrófilos, macrófagos, que actúan durante la inflamación, producen grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno. Sí, por ejemplo, cuando los fagosomas se unen con el lisosoma, forman el fagolisosoma y doble membrana. Y en esa doble membrana se generan más especies reactivas de oxígeno. Eso yo creo que están analizando en clases prácticas. Cuando se forma el fagolisosoma, uno es el fagosoma, ¿no es cierto? Que es la invaginación de la membrana con un parásito, un microorganismo, cualquier sustancia de afuera, y eso se une con el lisosoma y se forma el fagolisosoma, que es doble membrana. Y en esa doble membrana se producen sustancias también que degradan sustancias, como las enzimas. Y ahí se va a formar más especies reactivas de oxígeno, se forma el óxido nítrico indisoluble, que es una de las sustancias bactericidas más potentes. Entonces, todo eso se realiza cuando se está haciendo la reacción inflamatoria. Se supone que estamos hablando de hipoxia celular y queremos solucionar este problema de hipoxia celular, y ustedes con criterio supuestamente clínico dicen, pucha, la hipoxia nos está llevando a toda esta porquería, entonces le pondremos oxígeno y les reoxigenen. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque están con células lesionadas que no van a utilizar bien ese oxígeno y van a crear más radicales libres de oxígeno. Y ahí viene la enfermedad de los buceadores, todo eso. Entonces, no es bueno utilizar oxígeno para querer solucionar la hipoxia. Es peor. Más radicales libres de oxígeno y más lesión. ¿Sí? Eso hay que comprender eso. ¿Cómo se forman los radicales libres? Hay esta reacción por oxidorreducción, la absorción de energía radiante y se cumple a través de los rayos ultravioletas, los rayos X. Estoy bien en mis muestras, es que me van a disculpar, pero ahí tienen todo explicado. Y los leucocitos activados durante la reacción inflamatoria generan ellos, ¿no es cierto? Lo que les he dicho, los leucocitos generan ellos. Estamos hablando del neutrófilo, que es la célula que fagocita, que tiene su enzima y todo eso. Luego, ¿qué tenemos? Genera eros por la participación del complejo multiproteico que se encuentra en la membrana plasmática, que es la NAP, y las oxidasas, la reacción de redox, otras oxidasas como las antimasidasas, todo eso, el oxidrilo, todo eso generan más radicales. El metabolismo enzimático de las sustancias químicas también. Por ejemplo, hay unas sustancias químicas que se pueden convertir en radicales libres. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono fundamental, como existe en el medio y que se puede consumir, no es radical. Es una sustancia que no hace daño. Llega al hígado y se convierte en tricloruro de carbono. Ese es radical. Cuando se ha convertido en tricloruro de carbono, ese es radical libre. Y ese es el que puede actuar como radical libre. Después hay también algunos metales de transición, como el hierro, el cobre, que donan y aceptan electrones y pueden realizar reacciones intracelulares y formar radicales libres. ¿Cómo se eliminan los radicales libres? Esto es importante. Uno, por descomposición espontánea dentro de la célula.
El superóxido, por ejemplo, se descompone espontáneamente por dismutación. ¿En qué? En oxígeno y agua, el superóxido. Entonces, espontáneamente se puede degradar, es lo que es hablando de superóxido. Mecanismos no enzimáticos. Los mecanismos no enzimáticos como las antioxidantes que bloquean la formación de los telos o las inactivan. ¿Cuáles son esas? Vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina E, el ácido ascórbico y la glutato monohidrogenasa. Todas esas son sustancias que son antioxidantes que van a bloquear la acción de la formación de los organismos y la acción absoluta. Y los tres mecanismos enzimáticos. ¿Cuáles son los que degradan los radicales libres de oxígeno? La catalasa, la peroxidasa, la glutato peroxidasa, la glutato oxidasa. Esos son enzimas que van a degradar los diferentes tipos de radicales libres. Y ahí tienen que la catalasa que degrada, la superoxidasa que degrada, etc. ¿Cómo actúan los radicales libres? Esto es importante. Miren, 4 formas como actúan los radicales libres. 1. Peroxidación lipídica de las membranas. O sea, ataca la peroxidación a los fosfolípidos, degrada los fosfolípidos. ¿Sí? Como es ataque directo de las membranas, no se va por medias tintas los radicales libres. Cuando los radicales libres atacan directo, lesión celular irreversible. No lesión celular irreversible. Directo te lleva a lesión celular irreversible. ¿Por qué? Porque está atacando la estructura de las membranas por peroxidación lipídica. 1. Modificación de la oxidación de las proteínas. La oxidación de las proteínas es la otra forma. Oxida las proteínas y degrada las proteínas. ¿Dónde hay proteínas? En las membranas, en el citoesqueleto, proteínas funcionales, etc. ¿Sí? Y tenemos lesión del ADN cuando ataca al ADN, ¿no es cierto? Forman un entrecruzamiento de cadenas de ADN y forman ductos en las cadenas de ADN. Y esa formación de los ductos de la cadena del ADN, por supuesto que nos va a llevar a una mala replicación del ADN mensajero, que nos va a formar proteínas anómalas, ¿no es cierto? Y tenemos el daño oxidativo del ADN, ¿no es cierto? El daño oxidativo del ADN en relación con el envejecimiento celular y la transformación maligna de la célula. ¿Sí? Entonces, estos radicales libres de oxígeno son importantísimos en el envejecimiento celular y también en las transformaciones malignas. Esto es del ahí está como el oxígeno se convierte en el superóxido, el peróxido de hidrógeno, radicales oxidrilos y cómo se realiza en agua. Aquí está la explicación. Sí, vamos a ver. Ahí está lo que les he explicado hace rato, peroxidación lipídica, está los fosfolipidos modificación de proteínas por oxidación de las proteínas, aquí no está eso, oxidación de las proteínas, ¿sí? Y también son las responsables para que haya mayor cantidad de proteínas más plegadas. Entonces puede llevar también un estrés de proteína. Ya hemos hablado de estrés oxidativo, ¿no es cierto? Que es acumulación de especies reactivas de oxígeno por los celos. Y ahora la generación de proteínas mal pegadas es el estrés del retículo. Y el ADN dañado nos puede llevar a las mutaciones de eliminación de los radicales libres. Ya sabemos cómo elimina la misma célula, porque lo elimina, lo neutraliza, lo degrada, etc. ¿Qué más tenemos? Otro. Faltan. ¿Pasar? Ahí está. Ya, esto es para encarar necrosis. Características de necrosis que vamos a hacer la próxima semana. Claro que sí.